Bienvenida, bienvenido a este espacio donde comparto mis ideas y reflexiones, mezclando el mundo de la gestión y las finanzas con el día a día de cualquier emprendimiento. Mi nombre es Sheila del Villar y te invito a que me acompañes en este camino. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio gestionero en donde quiero derribar esa barrera que hace que le tengas miedo a los números. Bueno, con esto todo el tiempo me encuentro con esto de las dudas, el miedo en algún punto, ya sé que parece un montón miedo, pero hay mucha gente, mucha gente que no le da la bola suficiente a la parte financiera de su negocio y eso en muchos casos es por miedo. Miedo a no entender nada, miedo a perder el tiempo y miedo también a encontrarse con una realidad que no es la que uno espera. Pero vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Qué pasa con los números? ¿Qué pasa con esto de la información financiera? Con esto de entender qué es lo que dicen los números y para qué sirven y por qué los tengo que usar, si yo los odio, no me gustan, no sé nada, nunca aprendí sobre este tema. Lo que yo creo como primera medida es que al no tener una cotidianeidad con el análisis financiero, la información financiera, ya decir análisis financiero parece que es una cosa de otro mundo, parece que es algo súper difícil de manejar, parece que es solo para gente que tiene mucho conocimiento, que es contador, que es administrador de empresas, o que se le dio muy fácilmente el tema de los números en la secundaria o en el colegio. Yo quiero contarles que cuando la gente me preguntaba qué estaba estudiando, no sé por qué ahora no sea más, pero cuando la gente me preguntaba qué estaba estudiando y yo decía que estaba estudiando para ser contadora, la mayoría me preguntaba, entonces te encantan los números o me lo decía como una afirmación. Y yo quiero decir que los números no son más que información y que la realidad es que el contador en sí utiliza los números como herramienta, pero es mucho más y de hecho es demasiado más y mucho más cercano al mundo de las leyes y de la gestión que a lo que es el número en sí. Entonces ahí no importa que a vos te gusten o que no te gusten los números, sino que lo que tenés que aprender es a utilizar esos números como herramientas y amigarte con todo eso para entender para qué y por qué lo estás utilizando y para qué y por qué te está sirviendo todo eso. Entonces, por un lado tenemos ese miedo a lo desconocido, yo nunca, no sé, nunca abrí un archivo de Excel y nunca puse 3 líneas con información y no sé ni cómo se suma. O yo no tengo ni idea de números porque la verdad es que para mí multiplicar un número ya no sé ni cómo era ni cómo se hace. Todo eso pierde relevancia cuando encontramos la razón por la cual es importante aprender todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que perderle miedo a los números, primero que nada, tiene que ver con romper esa barrera en donde nos alejaron todo el tiempo de la información financiera, nunca nos acercaron, no es que no nos alejaron, sino que nunca nos acercaron al conocimiento financiero. Y la verdad es que es clave. Las finanzas son importantísimas porque nuestra vida y nuestro día a día se rige a partir del dinero. Entonces, en este mundo capitalista en el que vivimos, no podemos dejar de lado el tema de los números y las finanzas. Tanto las finanzas personales como las finanzas en un negocio, aún más en un negocio, ¿no? Pero siempre estamos teniendo en cuenta que la base de todo esto tiene que ver con el conocimiento financiero y la falta de información que nos dan sobre todo esto. Entonces, acá aparezco yo con mis ideas financieras revolucionarias en algún punto, con el objetivo de que todo el mundo pueda aprender sobre finanzas, con el objetivo de decirles a todos y todas que no es necesario tener grandes conocimientos financieros para poder analizar sus propios números y para poder entender
qué es lo que está pasando en su negocio y qué es lo que está pasando en su cotidianidad, en su día a día, pero bueno, siempre hablamos de negocios por acá. Y, y poder romper con ese miedo porque lo desconocido es lo que genera el miedo, ¿no? Uno va a empezar y va a decir, uy, esto no entiendo nada, no tengo idea de qué es, no tengo idea de para qué sirve. Y después, cuando lo empezás a utilizar, lo empezás a implementar, lo empezás a vivir en un día a día más cotidiano, empezás a entender las razones, empezás a entender el por qué y empezás a entender para qué sirve todo esto y qué grandes decisiones puedes tomar a partir de esa información. Entonces, ¿cómo puedes hacer para dar los primeros pasos en el mundo financiero? Bueno, la verdad es que para entender sobre las finanzas personales o las de tu negocio, necesitas de esos números, necesitas de esa información que te va a decir, bueno, cuánto vendiste, cuáles son tus costos, que te va a decir y te va a dar data de cómo se maneja tu negocio. Y tu negocio se maneja gracias a vos, ya lo sabemos, pero si no se genera información, es muy difícil que realmente entiendas qué es lo que está pasando en tu negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en las percepciones. Es muy, muy, muy fácil caer en las percepciones y en creer que se está vendiendo un producto más que otro, cuando en realidad es porque a vos quizás te gusta más ese producto que otro, o creer que un producto está generando ciertas ganancias o tiene cierta rentabilidad que no es correcta, o creer que estás teniendo determinados costos porque son los costos, digamos, ideales, pero que en la realidad no son los ciertos, no son los reales. Y un montón de cosas que podemos creer que suceden y que no suceden porque estamos sesgados por las percepciones personales. Eso sucede en todos los ámbitos. Entonces, las finanzas y los números lo que te van a decir es cuál es la realidad de todo eso y a partir de esta realidad y de esta información vas a poder analizar lo que realmente está pasando en tu negocio y lo que realmente se está mostrando, cuáles son tus ingresos totales, cuáles son tus costos, cuál es la ganancia real. Muchas veces me preguntan, bueno, yo no sé si estoy ganando plata con todo esto que estoy haciendo. Entonces, para analizar toda esa información, necesitamos como primera parte y primer punto clave los datos. Entonces, tu primer objetivo en realidad, cuando querés meterte en el mundo financiero de lleno, es empezar a evaluar qué información necesitas registrar u obtener. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, siempre tenemos que tener presente que tenemos que optimizar la parte financiera, en realidad todas las partes del negocio, pero para optimizar la parte financiera te vas a preguntar, ¿qué necesitas saber de tu negocio? Y después vas a preguntarte, ¿qué información vas a necesitar a razón o a raíz, perdón, de estas preguntas? Y en una tercera instancia, ¿de dónde la podés sacar? Entonces, ¿qué necesitas saber? Por ejemplo, ¿cuánto vendí? Información necesitas recolectar para saber cuánto vendiste? Bueno, necesitas recolectar la información de cada una de tus ventas, cuánto ingreso se generó por cada una de tus ventas. Después, cada negocio tendrá sus particularidades. Por ejemplo, hay negocios a los cuales les va a servir e interesar o van a necesitar saber cuál es la dirección del cliente porque necesitan hacer el envío, o hay negocios que necesitan tener algún teléfono de contacto o un mail o lo que fuera. O sea, cada negocio necesitará sus particularidades y tengan en cuenta que la tercera parte es, bueno, ¿de dónde voy a sacar esta información? Esta información se puede registrar manualmente o se puede recolectar. ¿Qué quiero decir con recolectar? Que es mi parte preferida de toda la parte de generar esta información. Por ejemplo, en todas las plataformas van a encontrar, en todas las plataformas de cobro, tanto en una tienda en WordPress con WooCommerce como en una tienda nube, mismo en Mercado Pago, o mismo en el listado de transferencias recibidas de tu banco, en todos lados, siempre que tengas ventas online, vas a encontrar información de tus ingresos. Entonces,
la primera parte es evaluar a ver si esa información es completa, y si esa información es completa, animarse a entenderla, porque yo sé que los reportes de Mercado Pago parecen ser bastante feos, pero te simplifican un montón el registro y el tiempo que le estás dedicando a la generación de esta información. Si vos vendés de una forma física o te encontrás con que no te sirve completamente la información que generan las plataformas, entonces vas a tener que registrarla manualmente. También puedes hacer una combinación de las dos cosas. Entonces, siempre prioriza que la forma sea súper práctica, la más rápida posible de generar, y que eso te permita mantenerlo en el tiempo. Y a su vez, que también tengas el registro de todo lo que necesitas, ni más ni menos. Y por el lado de los costos, que eso es más difícil encontrar en las plataformas, probablemente no lo encuentres a menos que tengas algún sistemita de gestión. Bueno, con respecto a los costos, vas a generar tu listado de costos, de productos, de costos fijos y de todo lo que necesita tu negocio para funcionar. ¿Sí? Estos son tus primeros dos pasitos, el de generar o recolectar ingresos por venta y el de generar o recolectar el tema o la otra parte de los costos. Con esa información ya tenés un, no sé, 40% de todo lo que necesitas para poder organizar financieramente tu negocio. Después quedará aprender si los costos están bien, si puedes pulir algo, si puedes mejorar los procesos. Quedará aprender si estás calculando bien tus precios, si realmente cubren tus costos, y quedará evaluar y aprender cómo analizar esa información. Para analizar esa información, vas a tomar todo eso y vas a empezar a evaluar, bueno, cuántas fueron mis ventas, cuáles fueron los productos que más se vendieron, cuáles fueron los costos asociados a esos productos, cuál es la ganancia final de de todo este proceso, si tengo varias líneas de producto o varias líneas como categorías de negocio o áreas de negocio, cuál es el área que más rentabilidad me genera. Hay un sinfín y un millón de preguntas, y probablemente en el momento cero en el que empieces a analizar vas a tener menos preguntas y después se van a ir generando nuevas, pero siempre de a poco, porque lo importante es empezar a amigarse con todo esto y entender que la información y el análisis financiero es clave para todo el proceso y para cualquier negocio. Ningún negocio puede subsistir o puede realmente crecer de una forma ordenada, organizada, controlada, o sea, que realmente tenga un objetivo claro si no tenemos el control financiero. Esto siempre queda para después, ya lo sé, acá vengo yo a recordarles siempre que le den bola a las finanzas, porque me gusta recalcar que las finanzas son mucho más que números, o sea, los números son información, pero las finanzas son el análisis, o sea, el control financiero y la gestión del negocio son el análisis de esa información y la toma de decisiones con respecto a la información analizada. ¿Hacia dónde querés dirigir tu negocio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Hay cosas que no tengo que vender más? ¿Hay cosas que tengo que potenciar más en cuanto a la comunicación? Y siempre recordemos que todo el back y el funcionamiento del negocio va a implicar una consecuencia que puede ser positiva o negativa en el funcionamiento de lo externo, en el proceso de venta, en la comunicación de la marca, en los procesos de creación o de producción, y que todo esto tiene su pata de gestión y su pata financiera que puede ser controlada y mejorada. Así que espero que con toda esta información le pierdas un poco el miedo a los números. Ya sabes, yo lo digo siempre, nadie tiene que ser experto en finanzas para poder aprender sobre finanzas e implementar. Sí o sí es fundamental, y todo el mundo puede y debe aprender sobre finanzas porque son la base de todo el funcionamiento de nuestro día a día y de nuestra cotidianidad, pero sin duda porque para manejar un negocio en donde venimos a generar plata y venimos a generar ganancias, bueno, el análisis de las ganancias y el análisis de los resultados está en el mundo financiero.
Así que me cuentan como siempre, ya saben que en estos episodios del podcast encuentran un poco de contenido más, ¿cómo decirle? Más libre, más recreativo, más de análisis, más de motivación, más de análisis de la vida, quiero decir. Y que si quieren contenido más concreto, más práctico, más paso a paso, me encuentran en YouTube y me encuentran en Instagram, en donde ahí comparto algo así como el contenido más teórico y más financiero, siempre con un poquito de humor y un poquito de una cuota de sacarle el peso y de sacarle la seriedad que no sé por qué se ha generado de esa forma al mundo financiero. Así que me cuentan qué les pareció este episodio y nos escuchamos en los próximos. Adiós.